esta noche vamos a abordar el tema de infección de vía urinaria con un enfoque en urgencias, ¿sí? Traté de buscar buena bibliografía para tratar de hacer pues una aproximación adecuada para lo que nosotros vamos a valorar y a tener en los servicios de urgencias. La epidemiología pues es la segunda causa infecciosa más frecuente en la consulta hospitalaria. Refieren que más o menos el 40% de las mujeres, el 12% de los hombres podrán presentar al menos un episodio de infección urinaria. Las mujeres, por lo menos, el 40% va a tener un primer episodio antes de los 32 años y hasta el 25% pueden tener una recurrencia después de, después de la primera infección. Teniendo en cuenta pues, que los hombres, en realidad la prevalencia de la enfermedad antes de los 50 años, pues no es tan común, pero se incrementa pues considerablemente después de esta edad, secundario por lo general y lo más común es al aumento del tamaño de la próstata y a la instrumentación del tracto urinario que se tiene. El microorganismo pues, que más se aísla con mayor frecuencia pues, es la Escherichia coli, y en mujeres embarazadas pues la infección urinaria viene siendo la complicación médica más frecuente en el embarazo. Múltiples factores de riesgo, un aumento en la frecuencia de la actividad sexual en el último mes, nuevos compañeros sexuales, el uso de espermicidas, baños o lavados de su área genital en las mujeres, en los hombres la incisión de catéteres de drenaje o derivaciones de la vía urinaria, también pues los posquirúrgicos, vienen siendo los factores de riesgo pues más comunes que encontramos en esto, y obviamente hay que tener en cuenta pues la anatomía que se tiene, tanto del hombre como en la mujer, dado pues que la anatomía y la disposición de los genitales en la mujer pues predispone a que ellas sean quienes tengan una mayor frecuencia en la aparición de infecciones urinarias en la población. Sobre la patogénesis, en realidad pues hay múltiples estudios, hay muchos seguimientos que se han tratado de hacer para explicar qué es lo que ocurre. Lo que más se tiene es en realidad pues patogénesis sobre la Escherichia coli por ser el germen más común. Sin embargo pues se ha analizado múltiples veces y lo que más sucede y lo que en realidad aparece en la literatura es que las unidades formadoras de patógenos de la Escherichia coli se van a adherir a la superficie de las células por medio de filamentos. Se les llama pues pili, que tienen estos microorganismos. Una vez se adhieren, pues van a estar dentro de las células epiteliales en este urotelio, y lo que van a hacer es que se multiplican dentro de este nicho intracelular. Esto lo hacen para formar pues, comunidades bacterianas intracelulares, y es aquí donde pues empiezan a eludir las medidas de defensa que se tiene, entrando al lumen de la vejiga, se van a adherir a las células y pues estas comunidades bacterianas intracelulares son las que pueden llegar a ascender por medio de los ureteres y pues desarrollar una infección pues mucho más severa en los casos de pielonefritis. Cuando ya tenemos un catéter urinario, en realidad pues aquí sí hay varios estudios ya y pues hay varias menciones de patogénesis, pero lo que pasa es que cualquier cuerpo extraño que entre pues va a producir un proceso de inflamación, lo que va a generar es fibrinógeno que se deposita en la sonda urinaria y es a partir de que los microorganismos urinarios van a aprovechar pues para producir varias maneras de colonización. La mayoría utilizan algo que llaman los pili, como lo mencioné, y se unen directamente al fibrinógeno, utilizan unas proteasas que van a romper ese fibrinógeno y favorecen el crecimiento urinario de los microorganismos que se tienen allí. Esto lo que va a empezar a desarrollar pues la virulencia, la respuesta de citoquinas y procesos inflamatorios para producir en realidad pues la respuesta infecciosa que se tiene en estos casos. Hay que tener en cuenta pues que dentro de esa patogénesis obviamente hay unos factores de riesgo y pues hay factores asociados que pueden predisponer que eso sea lo que se produzca. Entonces pues hay anormalidades estructurales, por ejemplo en los cálculos urinarios que son los que influyen el flujo de la orina pues a través de esta, y hay que tener en cuenta que
la vía urinaria se mantiene en realidad pues limpia, es por el flujo de orina que se tiene constantemente. Entonces, por eso, pues una de las causas anatómicas que se tienen es la obstrucción. También pueden haber masas o tumores de estructuras que sean tanto del tracto urinario como que sean extrínsecas a él, que puedan proceder por lo general del tracto gastrointestinal o pues de las estructuras ginecológicas en las mujeres. Esto también puede producir una obstrucción al flujo urinario y así precipitar que se puedan desarrollar microorganismos e infecciones urinarias. Como lo mencioné, en los hombres pues la causa más común es la hipertrofia prostática y también se menciona mucho la estenosis uretral, que son los que pueden desarrollar esto. También hay anomalías estructurales que pueden producir esto y también las anormalidades de las funcionales que se pueden tener. Por lo general acá se pone la vejiga neurogénica como el mayor ejemplo de este tipo de predisposición y obviamente pues las instrumentaciones o los cateterismos y manipulación de la vía urinaria son factores predisponentes de la infección urinaria, especialmente pues en entornos hospitalarios también. Esto lo que puede producir que obviamente haya un ascenso por la vía urinaria de la bacteria y desarrolla la patogénesis que mencionamos, produciendo así una infección urinaria. Dentro de los microorganismos más comunes, pues para la cistitis aguda, las infecciones urinarias no complicadas, el microorganismo más común es la Escherichia coli, ¿cierto? Sin embargo, pues hay otros patógenos que pueden empezar a producirlo. La Escherichia coli, entre el 75 a 95% de los casos, es quien produce pues las infecciones no complicadas. Sin embargo, pues también pueden entrar las enterobacterias, como lo son la Klebsiella pneumoniae o el Proteus mirabilis, para producir estos episodios. Sin embargo, pues empieza a variar ya el porcentaje cuando tenemos ya otros casos de infección urinaria, en una infección urinaria complicada, aunque sigue siendo mayoritariamente la Escherichia coli, el microorganismo pues mayormente aislado, también empiezan a aparecer la Klebsiella, como lo mencioné, y los enterococos. En los casos de pielonefritis sigue siendo la Escherichia coli y la Klebsiella los más típicos, y cuando hay urosepsis también empiezan a entrar con mayor porcentaje los enterococos y otros cocos gram positivos que también pueden empezar a originar desarrollo de los síntomas urinarios. Dentro de esos cocos, pues gram positivos, están los estafilos coagulasa negativa, son los principales causantes de la infección urinaria, pero estos generalmente se dan en ambientes hospitalarios. Hay que tener en cuenta también pues que el Streptococcus saprophyticus y la Galacti también inciden, pero generalmente en mujeres sexualmente activas y que no estén hospitalizadas. Y el Staphylococcus aureus, pues se puede adquirir por vía hematógena y puede ocasionar complicaciones como lo son abscesos intrarrenales. Entonces, siempre estos microorganismos que los tengamos presentes, hay que determinar también los factores de riesgo que nos los pueden desarrollar y pues para que no se nos pase por alto cuando los tengamos en un parcial de orina, como lo vamos a desarrollar más adelante. Hay que tener en cuenta pues varias definiciones que tenemos que tener claras cuando vamos a hablar de infección urinaria. Primero pues es una infección del tracto urinario que se desencadena por una respuesta inflamatoria al urotelio por los microorganismos pues, patógenos más comunes que tenemos dentro del tracto urinario y que pueden desarrollar esta patología. El concepto de IBU recurrente se refiere pues a 2 episodios de infección urinaria no complicada o complicada por lo menos en 6 meses, o que haya episodios de infección urinaria complicada o no complicada, más de 3 episodios en 12 meses. También tenemos que tener en cuenta el término de reinfección, que es después de 2 semanas de haber recibido un manejo antibiótico, tengamos en el cultivo una nueva cepa diferente a la que ocasionó el primer episodio. Y en la recaída, pues, son la reaparición de síntomas 2 semanas después de haber recibido el manejo antibiótico, pero en este caso, pues, es del mismo patógeno, el mismo microorganismo que se aisló en su primer momento. Clasificaciones, pues, en realidad
hay varias clasificaciones, sin embargo, pues para agruparlas hay varios tipos. La principal y la que más nos interesa inicialmente es la anatómica para poder determinar ya lo que nosotros vamos a desarrollar posteriormente. Y pues desde tracto superior, que sea tracto inferior, en la superior son los casos de pielonefritis, que son las complicadas, y en el inferior pues tenemos episodios de cistitis, uretritis, e incluso la prostatitis en los hombres, que son los que pueden desencadenar también episodios de infección urinaria. También, aparte de que sea pues una clasificación anatómica, se puede dar de acuerdo al estado funcional y se divide en pues no complicada o complicada, y de acuerdo a su severidad, pues en una sepsis de origen urinario o que haya un choque séptico que nos pueda estar generando el episodio de infección de vía urinaria. Para definir en realidad pues una infección de urinaria complicada, hay que tener en cuenta varios ítems. En este artículo que revisé pues, del departamento de la revista médica de emergencias, refieren que los hombres, las embarazadas, tener urolitiasis, anormalidades estructurales como lo habíamos visto previamente, que haya manipulación de la vía urinaria, fallos antibióticos previos, o que sea asociado pues, al ambiente hospitalario, son factores para tener en cuenta para clasificar una infección urinaria como complicada. Sin embargo, pues también hay estudios en los que refieren que la infección de vías urinarias complicada se empieza pues a determinar más que todo en los casos de pielonefritis. Entonces, pues más adelante vamos a ver estos casos, cómo los podemos desarrollar. Hay que tener en cuenta también pues que hay unos grados de severidad que en realidad es muy generalizado. Entonces, son 6 grados. La primera es una cistitis, es una infección de tracto urinario en realidad baja, no complicada. La grado 2 es una pielonefritis moderada. Sin embargo, acá tenemos una buena tolerancia a la vía oral, puede haber puniopercusión positiva y hay ausencia de factores de riesgo para tener una infección de vías urinarias complicada. Esto hace susceptible a que podamos pensar en un manejo ambulatorio en estos pacientes. También está ya el grado 3, una pielonefritis severa. Aquí lo que tenemos es una intolerancia también a la vía oral. Ya tenemos una respuesta sistémica y en los paraclínicos evidente con elevación de reactantes de fase aguda. Y pues esto hace que no sea tributario en manejo ambulatorio, por lo cual pues tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo para complicada y determinar una hospitalización temprana. Una clasificación grado 4, ya hay unos signos de respuesta inflamatoria sistémica y hay un deterioro clínico asociado. En el grado 5 hay una disfunción orgánica y en el grado 6 pues un fallo multiorgánico que ya es la más severa. Esta clasificación es muy general, también pues nos la da una revisión que hice de la Sociedad Urológica Colombiana. En cuanto a los síntomas, en realidad pues hay que saber que para evaluar esto tenemos que hacer un examen clínico pues muy adecuado, muy generalizado, que no se vaya a competir únicamente sobre los síntomas urinarios, sino que tenemos que tener una visión global de este paciente para tener un adecuado enfoque. Obviamente los síntomas irritativos urinarios, entre ellos pues, el aumento de la frecuencia de la micción, la frecuencia urinaria, el tenesmo vesical, la disuria. En los hombres es común encontrar hematuria y obviamente tener en cuenta que puede aparecer dolor abdominal y fiebre. Sin embargo, pues no son signos clínicos, síntomas clínicos que podemos encontrar en los pacientes para sospechar pielonefritis. Refieren que hasta un 20% de los pacientes pueden no presentar ni dolor abdominal ni fiebre en sus etapas iniciales, entonces pues no son síntomas únicos que tenemos que buscar al clasificar un paciente con una infección urinaria complicada. Obviamente tenemos que tener también en cuenta pues, los diagnósticos diferenciales, tanto en hombres como en mujeres, porque pues, se producen síntomas similares que nos pueden confundir. Tenemos que tener en cuenta en las mujeres la vaginosis bacteriana, enfermedades de transmisión sexual, que haya una cervicitis, una uretritis, por eso las mujeres en realidad recomiendan siempre hacer un buen examen ginecológico, un adecuado interrogatorio, porque son síntomas que se pueden presentar y crear confusiones para pues, la toma de decisiones. En los hombres tenemos también la epididimitis y la orquitis que pueden presentar síntomas similares, tener en cuenta la torsión testicular
y la torsión ovárica en las mujeres, tener presente también la enfermedad pélvica inflamatoria, un absceso tubovárico. Hay ocasiones donde pueden presentarse dolores similares con colecistitis, la urolitiasis, que puede presentar síntomas similares, más no que sean fieles a una infección urinaria, el absceso renal y pues también la apendicitis, como para tener en cuenta en el desarrollo del cuadro clínico de estos pacientes. Cuando nosotros hacemos una clasificación del paciente y pues lo tenemos en el servicio de urgencias, tenemos que tener en cuenta previamente la bacteriuria sintomática, ¿cierto? Más adelante vamos a desarrollar pues dentro de los paraclínicos ya todo este tema. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la bacteriuria sintomática se define como la presencia de una o más especies de bacterias en pues, un parcial de orina y con recuentos cuantitativos específicos que sean mayores a 100.000 unidades formadoras de colonia. Esto, obviamente, independiente de la presencia de piuria y que tenga ausencia de signos o síntomas de una infección urinaria. También hay que tener en cuenta que se define en las mujeres con dos muestras de orina consecutivas y en los hombres es con una única muestra que podemos definir el concepto de bacteriuria sintomática. Cuando hay manipulación de la vía urinaria con sondas para tomar una muestra de orina, se toma como más de 1.000 unidades formadoras de colonias, ya es suficiente para tener el diagnóstico y obviamente siempre tener en cuenta que es en ausencia de síntomas de infección urinaria. La guía ITSA en el 2019 pues saca un documento con unas recomendaciones generales sobre el manejo de la bacteriuria asintomática y en realidad lo que debemos hacer en estos casos. Ellos empiezan a definir las mujeres sanas premenopáusicas, no embarazadas o sanas posmenopáusicas, no recomiendan ni el cribado ni tratar una bacteriuria asintomática, teniendo una recomendación fuerte y una evidencia de la calidad moderada. En las mujeres embarazadas sí se recomienda tanto el cribado como el tratamiento de la bacteriuria asintomática. Como lo mencioné, pues puede crear factores de riesgo en la mujer embarazada para complicaciones en su embarazo. Obviamente, estas guías siempre refieren que el manejo antibiótico se debe hacer por el menor tiempo establecido o requerido en la paciente y lo refieren por lo menos de 4 a 7 días, como les digo, priorizando que sea la duración más corta. Sin embargo, esa recomendación es débil y tiene una baja calidad de evidencia. En realidad la duración del tratamiento varía en realidad en función del antimicrobiano que utilicemos y obviamente pues de nuestro perfil epidemiológico que tengamos en nuestra zona. Las personas mayores que viven en la comunidad, que tienen pues una buena funcionalidad, tampoco se recomienda ni el cribado ni el tratamiento de esta bacteriuria sintomática. Las personas mayores que tengan una residencia pues, en centros de cuidado de larga duración, en ellos tampoco se recomienda realizar ni cribado ni que se trate de la bacteriuria sintomática. Los pacientes mayores de edad que tengan un deterioro pues, funcional, cognitivo, que presenten bacteriuria y haya un delirio asociado, pero no se tengan síntomas genitourinarios claros, recomiendan no iniciar de manera temprana un manejo antibiótico, sino buscar primero otras causas de este delirio o de su descompensación para así evitar el uso de antimicrobianos y aumentar la resistencia antibiótica, dando una recomendación fuerte con una baja evidencia de la calidad de la información. En los pacientes diabéticos tampoco se aconseja realizar cribado o tratar la bacteriuria asintomática con una recomendación fuerte y una evidencia de la calidad moderada. Una población especial que son los pacientes con trasplantes renales, dicen que cuando ha transcurrido más de un mes se recomienda no tratar ni cribar la bacteriuria asintomática. Con una recomendación fuerte y una evidencia alta de la calidad, hay que tener en cuenta que ellos describen en realidad que no hay suficiente información para referirse sobre el primer mes del trasplante, por lo cual ellos refieren más a asociar los síntomas que se tengan en ese momento del paciente y su condición clínica para definir inicio o no de una terapia antibiótica. Los pacientes que también tienen trasplante de un órgano sólido, pero que sea no renal, tampoco recomiendan ni el cribado ni el tratamiento de la bacteriuria asintomática, siendo una recomendación fuerte.
Los pacientes con lesión medular que tengan una vejiga neurogénica tampoco recomiendan ni el cribado ni el tratamiento de la bacteriuria sintomática. Más adelante vamos a ver estos pacientes en condiciones especiales que los hacen atribuibles a que permanentemente tengan un conteo de una bacteriuria sintomática persistente. Y esta recomendación también es fuerte por una evidencia baja de la calidad. Los pacientes que están sometidos a procedimientos urológicos, a manipulación de la vía urinaria o un traumatismo de la mucosa, en ellos se recomienda tanto el cribado como el tratamiento de la bacteriuria sintomática previamente a la cirugía, ¿sí? Los pacientes que tienen catéter permanente, en ellos tampoco es tan recomendado ni el cribado ni el tratamiento de la bacteriuria sintomática. Sin embargo, refieren que pues también se hace de acuerdo a la condición clínica del paciente, también siendo una recomendación fuerte a favor. Finalmente, pues esto lo dice la guía urológica colombiana. Ellos ya separan en realidad y nos resumen también esto. Entonces, la tamización y el tratamiento, sean mujeres embarazadas en procedimientos urológicos que impliquen pues una lesión de la mucosa, del urotelio, procedimientos urológicos contaminados y obviamente refieren pues algo ya en neonatos. No requieren intervención los pacientes que tengan una bacteriuria sintomática, una IBU recurrente, es una población especial. Pacientes con diabetes mellitus, el adulto mayor, el que esté institucionalizado en un centro de cuidado a largo plazo, mujeres posmenopáusicas, pacientes que tengan vía urinaria inferior disfuncional o con reconstrucción, los pacientes con trasplante renal y los inmunocomprometidos. Entonces hay que tener en cuenta esto porque no a todo paciente con una bacteriuria sintomática se le va a dar un manejo antibiótico y así pues vamos a evitar que aumente la resistencia antibiótica que nosotros contamos y que ya más adelante vamos a ver cómo ha aumentado en la población colombiana. Ya pasando pues a la pielonefritis, como siendo la infección del tracto urinario complicada, tenemos que tener en cuenta pues que esta condición es una de las primeras causas que nos puede producir sepsis, shock séptico, incluso la muerte en pacientes que obviamente no tengamos una intervención adecuada. Siempre saber que el cultivo de orina es la prueba diagnóstica confirmatoria fundamental y con la que vamos a hallar el manejo antibiótico. Además, pues como la prevalencia de Escherichia coli es el microorganismo pues mayormente aislado, asimismo ha aumentado la resistencia considerablemente y también a las fluoroquinolonas y al trimetoprim-sulfa, lo que también esto va a limitar un manejo ambulatorio pues oral cuando se tienen las opciones que ya más adelante las vamos a ver. Hay que tener en cuenta que los pacientes que reciben un tratamiento oral desde el inicio de su sintomatología, ahí depende de la probabilidad de resistencia, puede ser apropiada en ocasiones una dosis inicial de un agente antimicrobiano que sea de manera intravenosa. Ellos refieren que puede ser aminoglucósidos, ceftriaxona o ertapenem y justificar pues un seguimiento estrecho. En realidad, pues, para las pielonefritis, no a todos los pacientes le vamos a hacer un estudio imagenológico en urgencias. Hay unas condiciones claras y específicas cuando vamos a dirigir una imagen en un paciente que tengamos con un diagnóstico de pielonefritis en urgencias. Lo primero, pacientes que tengan sospecha de urolitiasis, que haya un pH en la parcial de orina de 7 o mayor a este, pacientes que empeoran o no mejoran después de 24 o 48 horas de su tratamiento inicial, teniendo en cuenta su condición clínica y obviamente pues los paraclínicos asociados que tenemos. Que haya una disminución de la tasa de filtración glomerular menor a 40 milímetros por minuto o un paciente pues que esté en sepsis o shock, son pacientes que tenemos que cribar nosotros y tener en cuenta pues para continuar el manejo antibiótico y obviamente realizar un estudio imagenológico. Aquí hay varios estudios pues, que ya vamos a referir donde se prefiere tanto tomografía como la ecografía de vías urinarias. Sin embargo, pues la tomografía sigue siendo el estudio de elección para detectar los factores anatómicos o fisiológicos que se puedan asociar a la infección urinaria complicada. Y obviamente más cuando tenemos pacientes con sospecha de urolitiasis. En esos pacientes pues vamos a preferir la tomografía. Sin embargo, acá traigo estos dos estudios. En el primero, son dos revisiones sistemáticas. En el primero, refieren ellos y concluyen que después del estudio y después de la revisión, es ideal la ecografía del sistema de la ecografía de vías urinarias, preferiblemente en las primeras 24 horas.
¿Por qué? Porque primero, pues ellos refieren que es un método sensible, que es un método fácil de realizar, aunque tener en cuenta que es operador dependiente, pero con este se detectan la mayoría de las obstrucciones o complicaciones que pueden tener una intervención temprana o urgente en el servicio de urgencias, como un drenaje, un absceso o alguna complicación que se tenga. Cuando se encuentran signos clínicos o resultados de laboratorio graves, ellos sí refieren que la imagen de elección en primera línea va a ser la tomografía contrastada. Obviamente teniendo en cuenta embarazadas y la función renal que tenga el paciente en ese momento. En el segundo estudio, en realidad, pues comparan varios estudios imagenológicos para realizar en el servicio de urgencia de un paciente con infección urinaria complicada, dando pues los beneficios que tiene tanto la ecografía como la tomografía. Ellos concluyen en este estudio en realidad que la ecografía debería ser el primer examen de elección en pacientes que estén con una pielonefritis y que vayamos a resolver de manera rápida para determinar el manejo que le vamos a dar. Sin embargo, también concuerdan con los otros estudios que se revisaron que los pacientes que tienen signos clínicos tempranos de sepsis, choque o complicación en alta probabilidad, pues lo ideal es realizar una tomografía de abdomen que nos va a dar una mejor sensibilidad y especificidad para el manejo de estos pacientes. Aquí surge una duda y pues todos los estudios la refieren, entonces si se hospitalizaron o no, pues a todos los pacientes que tengan una infección de vías urinarias complicada, los pacientes con pielonefritis, en realidad hay unas indicaciones que nos sirven para determinar quiénes sí y quiénes no vamos a manejar en un servicio de urgencias y ya los vamos a hospitalizar o no. Obviamente, pues todo depende de su condición clínica, pero hay unas indicaciones absolutas. Los pacientes que tengan pielonefritis con un episodio obstructivo concurrente, que haya un fracaso del tratamiento ambulatorio, que haya intolerancia a los antibióticos orales, las pacientes embarazadas, pacientes con sepsis y pacientes con condiciones médicas que estén coexistentes y pues que sean pacientes inestables en ese momento. Las indicaciones relativas, pues es un paciente que tenga fragilidad, que no haya una muy buena red de apoyo social, los pacientes con alto riesgo de infección por un organismo multiresistente, pero es una indicación relativa, que haya dolor severo, refractario al manejo, o comorbilidades significativas como lo son la inmunosupresión, pacientes diabéticos, los trasplantados, los hombres, o que pacientes que tengan discrasias sanguíneas también. O pacientes también que tengan una atención, un seguimiento que sea poco fiable o poco confiable de hacerse de manera ambulatoria. Este algoritmo, en realidad, pues, lo que nos hace es como enfocar un poco el paciente con pielonefritis en urgencias y determinar qué es lo que vamos a hacer con él. Este es de un artículo de JAMA. Lo que ellos hacen es que en realidad recomiendan que todos los pacientes con pielonefritis reciban por lo menos en el servicio de urgencias 24 a 48 horas de antibiótico intravenoso y dependiendo de su condición clínica y de lo que ya vamos a desarrollar, pues definir si se puede continuar un manejo ambulatorio o si definitivamente ese paciente tiene que continuar un manejo intrahospitalario. Entonces, lo primero es saber si tengo el paciente con una pielonefritis aguda y determinar la indicación del uso de imagen a su ingreso, ¿sí? Como ya lo habíamos visto previamente, las indicaciones son claras y si esos pacientes requieren imagen o no lo requieren. Cuando los pacientes no requieren imagen, lo que nos vamos a indagar es si tiene una indicación clara de un ingreso hospitalario inmediato. ¿Cuáles son esos pacientes? Son los pacientes que tenemos sépticos, que tenemos en un neurosepsis, que están inestables, los pacientes que tengan un estado frágil secundario a su compromiso sistémico, pacientes inmunocomprometidos, que tengan, como lo mencioné también, pues patologías coexistentes que estén descompensadas en ese momento, que su situación social en realidad no asegure un adecuado tratamiento, un adecuado manejo ambulatorio, o que en realidad no haya una opción de manejo ambulatorio o que sea oral adecuado. Si esto se cumple, definitivamente este paciente lo tenemos que ingresar al hospital ya con la imagen que nosotros vamos a realizar, porque ya cumpliría algunos criterios, tenemos que determinar si está indicado algún drenaje, si encontramos algún absceso, si hay algo que tengamos que hacer o intervenir. Obviamente poner antibiótico intravenoso, líquidos y en los casos pues más severos, traslados a UCI. Si este paciente cumple con estos criterios definitivos para ingresar al hospital,
pues definitivamente es un paciente que vamos a mantener no en el servicio de urgencia, sino que vamos a hospitalizarlo para hacer un tratamiento adecuado. Nos devolvemos a las indicaciones de ingreso hospitalario inmediato. Si este paciente no tiene unos signos de sepsis, no está con signos de choque en ese momento, no es inmunocomprometido, o su condición social pues lo permite, entonces si no cumple ninguno de estos criterios, pasamos a la indicación de estancia en urgencias o en la sala de observación. Acá es donde ellos refieren que por lo menos 24 a 48 horas de manejo antibiótico y si estos pacientes tienen una adecuada evolución clínica, tienen una buena mejoría clínica con pues vamos a hacer una transición y vamos a dar el egreso con un manejo antibiótico oral adecuado, como más adelante lo vamos a ver. Si este paciente durante la observación nosotros vemos que persiste con signos de hipovolemia, que el paciente se torna en realidad enfermo, no hay una mejoría clínica adecuada, hay intolerancia a la vía oral con presencia de náuseas, vómito, los estudios paraclínicos en realidad están empeorando, este paciente se tiene que trasladar y tiene que continuar el manejo antibiótico en esa sala de observación y de urgencias. Sí, pasadas 48 horas el paciente en realidad no tiene una mejoría clínica adecuada, definitivamente este paciente lo tenemos que manejar en el servicio hospitalario, tenemos que dar un tratamiento hospitalario antibiótico y pues con la compensación adecuada a sus patologías asociadas. Ya en cuanto al parcial de orina, nosotros pues lo que necesitamos y tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos un parcial de orina son cosas muy claras. Primero, el recuento superior a 10 leucocitos por milímetro cúbico tiene una correlación clínica, una correlación con más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Entonces, pues esta reacción leucocitaria pues es importante y la tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, por sí sola tiene una baja sensibilidad, pero una alta especificidad. Por lo general, esta se asocia siempre y se lleva siempre conjunto con las pruebas de nitritos, que cuando es positiva es un índice fiable de bacteriuria significativa, ¿sí? Estas dos pruebas juntas ya tienen una mejoría tanto en la sensibilidad como en la especificidad que podemos tener en el análisis del parcial de orina del paciente. Sin embargo, no todas las bacterias pues van a producir estas reacciones o estos hallazgos en el parcial de orina. Por lo general, la mayoría y las que son más asociadas a la infección urinaria, como son la Escherichia coli, el Proteus mirabilis y la Klebsiella, estas producen algo que se llama el nitrito reductasa. Es una enzima que se va a transformar el nitrito, que va a transformar el nitrito de la orina en un metabolito y lo que hace es que el nitrito se va a detectar pues en el parcial de orina. Sin embargo, a veces esta bacteriuria o el hallazgo de las bacterias no es tan elevada y la prueba puede ser positiva en realidad solamente hasta en el 80% de los casos, por lo cual, como les mencioné, una prueba de nitritos por sí sola no tiene buena sensibilidad, aunque tiene una buena especificidad. Y tener en cuenta que hay patógenos urinarios que a veces no producen los nitritos. Dentro de ellos tenemos a los estafilococos, las pseudomonas, los estreptococos del grupo B, el enterococcus fecalis y obviamente pues los hongos. Como no producen nitratos, pues esta prueba de nitritos de nitrito en orina no va a ser positiva y obviamente pues no va a ser un dato útil para detectarlo como fuente de diagnóstico en el parcial de orina. También cuando encontramos pues células epiteliales, esto sí es un hallazgo de que hay una contaminación, por eso ellos siempre dicen que hay que tener claro la manera de tomar el parcial de orina, entonces pues tiene que ser una muestra de que se recoja de manera limpia, hacer un adecuado aseo de la zona genital que se vaya a recoger, ¿sí? Y cuando pues es una muestra ocasional, por lo general, que se utilice en las mujeres una toalla estéril para limpiar la zona, en los hombres una retracción adecuada del prepucio y así tener una pues adecuada toma de la muestra de orina, siempre pues no la primera micción, sino por lo menos sobre la mitad de la micción, eso nos va a dar pues mayor confiabilidad de la muestra. También el sedimento urinario, cuando es menor de 10 leucocitos, es un hallazgo sospechoso que nos tiene que hacer tener en cuenta que puede tener una infección urinaria, pero tenemos que tener en cuenta el resto de hallazgos en el parcial de orina.
Sin embargo, cuando es mayor a 10 y está entre 10 y 50 leucocitos, ya es algo anormal, que si lo asociamos pues, a un hallazgo de leucocituria, piuria, o incluso pues, de la prueba de nitritos positivas, es un dato muy fidedigno de que el parcial de orina pues, está patológico. Y cuando tenemos hallazgos de leucocitos mayor a 50, este sí es mucho más confiable de que tenemos en ese momento pues, un paciente con una infección urinaria. Hay que tener en cuenta que hay pacientes que no pueden proporcionar una muestra de orina satisfactoria, entonces esto se puede utilizar pues una sonda, obviamente no evitar las sondas permanentes, que ya vamos a hablar de ello. También puede haberse en ocasiones por retención urinaria o por otras causas la aspiración suprapúbica. Sin embargo, eso es un método pues, que es doloroso, pues es cruento, entonces en realidad no es utilizado frecuentemente, sino en casos extremos que se requieran utilizar. Y en cuanto al urocultivo, el urocultivo en realidad pues sí tiene ciertas connotaciones. Cuando se utiliza pues, un cultivo de orina es positivo, muestras que no utilicen catéter urinario, sondaje urinario, más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Sin embargo, en los pacientes que se utilizan toma de muestra de orina por catéter, por un sondaje, la prueba es positiva a partir de 1.000 unidades formadoras de colonia, si se identifica primero un único uropatógeno y que el paciente obviamente tenga síntomas y signos claros de que está cursando con una infección urinaria. Por eso el urocultivo lo dejamos y lo tratamos especialmente a pacientes que tengan síntomas atípicos presentados y confirmados en una infección urinaria. Las mujeres embarazadas requieren siempre un urocultivo. Cuando haya sospecha de pielonefritis o que el paciente esté con una sepsia, un choque séptico, cuando haya tenido esquemas antibióticos previos en los últimos 6 meses y más aún teniendo en cuenta que si son patógenos multiresistentes. O también tomar urocultivo cuando hay un fallo después de un adecuado tratamiento a una infección urinaria. Hay que tener en cuenta pues, que el conjunto del parcial de orina del urocultivo es lo que primero van a dar el diagnóstico y obviamente el urocultivo con el antibiograma, pues el manejo y el tratamiento antibiótico que nosotros vamos a dar. El tratamiento, hay que tener en cuenta que pues, el tratamiento de las infecciones urinarias, lo primero que hay que hacer obviamente, siempre tener en cuenta, es dar medidas de prevención a los pacientes cuando son infecciones urinarias que no son complicadas. Muchos estudios refieren que el famoso pues del cranberry en realidad pues no mostró en realidad ninguna eficacia, ninguna estadística significativa sobre la prevención de las infecciones urinarias. Hay que tener en cuenta, antes de empezar el tratamiento, siempre dependiendo de la zona donde estemos o el entorno hospitalario en el que nosotros estemos, que hay patógenos que pues empezaron a tener ya múltiples resistencias y que obviamente nos van a limitar los manejos antibióticos. En Colombia, la Sociedad Urológica en el 2019 encontró que por lo menos la resistencia había aumentado considerablemente para la trimetoprim-sulfa, la ciprofloxacina y el ampicilina sulbactam. La ampicilina por sí sola fue el antibiótico con mayor resistencia que se incrementó, más que todo en la zona centro, lo que fue Bogotá, también en el eje cafetero, especialmente Pereira y Armenia, y en la costa atlántica, especialmente en Barranquilla. Hay que tener en cuenta que obviamente esta resistencia a los antibióticos nos ha limitado ya un poco el manejo que nosotros vamos a dar a los pacientes. Sin embargo, pues la mayoría de guías aún nos da los mejores esquemas de tratamiento. Para el manejo empírico de la infección urinaria baja, que sea no complicada, se recomienda la nitrofurantoína en macrocristales, 100 miligramos de 6 a 8 horas por 5 a 7 días, o la que es de liberación prolongada de 100 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días. Tener en cuenta que siempre se debe optimizar y tener en cuenta el tiempo más corto que tenemos que dar de antibiótico. También mencionan acá pues, la fosfomicina en dosis única, 3 miligramos, como opción de tratamiento antibiótico. Esto nos la da la guía pues, de práctica clínica de infección de las urinas en el adulto, pero también en este artículo en el que desarrollé también parte del análisis,
vuelven y presentan en realidad que la nitrofurantoína es una de las primeras elecciones, ponen el trimetropin sulfa, sin embargo, pues no es de primera línea cuando se tiene alta resistencia en la zona y en el entorno en el que estemos. Las fluoroquinolonas, como la ciprofloxacina y levofloxacina, también se limitan su uso de manejo ambulatorio, dado por la alta resistencia, entonces no es de primera elección. Y aquí también tienen en cuenta la fosfomicina en dosis única, sin embargo tener en cuenta pues que el costo es un poco más elevado para el paciente, por el manejo que vamos a dar. Cuando vamos a tener un manejo de pielonefritis y vamos a hacer una transición, como le hemos mencionado, del antibiótico intravenoso a un manejo antibiótico oral, nos ponen como primeras opciones la ciprofloxacina, la levofloxacina y el trimetropin sulfa, teniendo en cuenta, como siempre, la resistencia antibiótica que se genera. Este otro artículo es una revisión sistemática. Aquí en realidad nos dicen y nos dan otras opciones de tratamiento para pacientes con pielonefritis de manera ambulatoria. Tienen en cuenta primero la ciprofloxacina, como segunda opción la amoxicilina clavulanato y obviamente vuelven a mencionar el trimetropin sulfa, pero este sí por más días, conociendo que podemos aumentar el riesgo de resistencia o el fracaso de manejo antibiótico. Cuando vamos a tener nosotros ya pacientes con manejo antibiótico en el ámbito hospitalario, tenemos que tener en cuenta que la primera elección que tenemos nosotros son los carbapenémicos, especialmente el ertapenem y el meropenem, y no dejan por aparte tampoco el uso de la piperacilina tazobactam, ¿sí? Ellos recomiendan siempre estos 3 esquemas antibióticos de manera inicial cuando tenemos un paciente con una pielonefritis y que pues ya estemos en el ámbito hospitalario y tengamos que dejarlo. Cuando vamos a hacer una transición del antibiótico intravenoso al oral, ellos en este artículo también mencionan como primera opción la ciprofloxacina y refieren tener dosis previas de piperacilina tazobactam como antibiótico intravenoso previo. En este otro artículo que revisé, este es del New England, aquí para el manejo de la pielonefritis en adultos, que sea de manera ambulatoria, obviamente después de tener el adecuado cribado y la adecuada clasificación de ese paciente y que haya recibido por lo menos manejo 24 a 48 horas en el servicio de urgencias, vuelven a mencionar la ciprofloxacina y la amoxicilina clavulanato como opciones de tratamiento ambulatorio y el trimetropin sulfa también lo ponen acá. Ellos también ponen de manera intravenosa ya en el ámbito hospitalario el uso de los carbapenémicos y la piperacilina tazobactam. Ellos acá refieren las cefalosporinas, sin embargo las cefalosporinas en Colombia son los antibióticos que más rápida resistencia tuvieron en los últimos años, por lo cual pues su uso se ha restringido a situaciones especiales y condiciones clínicas que lo requieran, como el uso de la ceftriaxona principalmente. Revisando también las guías NICE, ellas nos dan como manejo antibiótico de primera línea, de manejo ambulatorio, antibiótico oral, la nitrofurantoína y el trimetropin sulfa, obviamente cuando tengamos estadísticas de baja resistencia a ese antibiótico, pero como les mencioné, en Colombia la resistencia pues aumentó considerablemente, por lo cual sigue siendo la nitrofurantoína y la fosfomicina las primeras opciones de manejo. En cuanto a los antibióticos que vamos a utilizar en pacientes también complicados, en las mujeres embarazadas, ellos mencionan pues la cefalexina y la trimetropin sulfa. Sin embargo, también para pielonefritis complicado, pacientes que tengan pues complicaciones de la pielonefritis, ellos refieren, la idea es de utilizar ceftriaxona, ponen la ciprofloxacina venosa y también incluyen en las guías el uso de gentamicina y diamicacina. Por último, en realidad, hace poco pues, salió en la ITSA el manejo pues, de ciertos grupos de microorganismos. Para las cistitis no complicadas por BLE, ellos recomiendan nuevamente la nitrofurantoína, ponen siempre el trimetropin sulfa y obviamente teniendo en cuenta pues, la resistencia que se tenga. Como alternativas, entra nuevamente la amoxicilina clavulanato
pero obviamente teniendo precaución, o la dosis única del aminoglucósido pues, que podamos utilizar como la fosfomicina. Evitar siempre el uso de la doxiciclina, y para la pilonefritis, la IBU complicada por BLE, recomiendan nuevamente, entra acá, el uso de carbapenémicos, la ciprofloxacina venosa, como alternativas, también los aminoglucósidos, y en contra, pues para las IBU complicadas, la nitrofurantoína y la fosfomicina, pues en dosis única. Como conclusiones, pues de esta charla y para el manejo de las vías urinarias, tener en cuenta pues que la infección de vías urinarias sigue siendo una de las principales causas de consulta de enfermedades infecciosas en urgencias y en la consulta prioritaria. Entonces, si nosotros desde este momento no hacemos una adecuada intervención, una adecuada clasificación de ese paciente, pues obviamente vamos a complicar el cuadro y vamos a crear un aumento del riesgo de resistencia. Saber que las infecciones de vías urinarias no complicadas, las cistitis agudas, tienen un manejo ambulatorio y no requieren un parcial de orina para poder iniciar el manejo antibiótico. Solo con tener los síntomas, estos pacientes se pueden empezar a tratar. Hay que tener adecuados planes de prevención, recomendar a los pacientes modificación de estilos de vida y de hábitos, pero eso es a largo plazo para así poder impactar adecuadamente sobre la prevalencia de esta enfermedad. Tener en cuenta que el manejo antibiótico siempre se tiene que estar pues ajustado y tiene que estar dirigido de acuerdo al perfil de la sensibilidad de la flora bacteriana y de la resistencia antibiótica que tengamos en nuestra zona, y los pacientes que tengan factores de riesgo para gérmenes con multiresistencia, iniciar el cubrimiento antibiótico con carbapenémicos. Y por último, pues tener en cuenta las indicaciones claras para realizar una imagen de una infección urinaria complicada en urgencias, y de la bacteriuria asintomática, las situaciones en las que en realidad tenemos que intervenir nosotros con un cribado y un adecuado manejo antibiótico. Eso era lo que tenía para hoy. Muchas gracias.